buenos días a todos. Soy Eva Ortega Jiménez. Saludos desde San Luis Potosí y como presidenta de la Academia Nacional Internacional de Poesía, sede San Luis Potosí, los invito a seguir este reto poético, #Poetizando 2022, para que la poesía siga generando cada vez más amantes de este arte literario. Síguenos en nuestras redes sociales para que puedan ser parte de nuestras actividades. Muchas gracias. Un abrazo fraterno. La Academia Nacional e Internacional de Poesía, sede San Luis Potosí, tiene el gusto de presentar a los poetas participantes del reto poético #Poetizando 2022. En la nueva sección, Revelaciones en voz del reto poético #Poetizando 2022. La Academia Nacional e Internacional de Poesía, sede San Luis Potosí, abre este espacio cultural para seguir en la difusión de poesía por el mundo. Disfrutemos de la entrevista a los amantes de la poesía. El poeta Alexander Joel Mesa Illescas, nacido en la ciudad incontrastable de Huancayo, Perú, actualmente estudiante en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, es un autodidacta en la poesía. Empezó a escribir en el año 2019. Tiene participaciones en revistas literarias digitales como Fanzine Main Chile, edición número 9, Revista Son México, edición número 5, en la Red de Escritores y Escénicas Potosí Bolivia, en la miscelánea Microcuento y Poesía El Hombre y en la antología mundial Queremos Paz y No Guerra. Buenas noches. La Academia Nacional e Internacional de Poesía, sede San Luis Potosí, México, se complace con la presencia del joven poeta peruano Alexander Joel Mesa. Muy felices de contar con su compañía estos momentos. Le damos, pues, la más cordial bienvenida. ¿Cómo está ese espíritu, Alexander? Buenas noches. Buenas noches, Angelita, poeta Angelita. Buenas noches, señor José Luis. Bueno, es grato estar aquí en esta entrevista para compartir lo que dispongan de. ¿Quién es Alexander Joel Mesa? Soy un poeta que recién empieza a escribir. Recién empecé a escribir poemas en el año 2019. Hubieron cosas que sucedieron y que hicieron que empezara a escribir ese año. ¿Y podemos saber qué cosas más o menos? Bueno, como es de conocimiento de todos, empezamos con el tema de la pandemia del coronavirus y pues bueno, nos vimos todos aislados de cierta manera y ese fue un impulso o una forma que encontré para en mi soledad o en un espacio aislado empezar a escribir lo que quería compartir, ya que no podía conversar o tener alguna charla con personas. Ya. Alexander, tú hablabas de un poco la soledad y un poco esa necesidad que tenía pues usted de expresar. ¿Cree usted que la soledad y la poesía se llevan muy bien? Sí, porque a través de los poemas podemos expresar lo que quizá no podemos compartir con otras personas. Y tal vez no lo podemos decir mediante palabras y tomamos el camino de poder escribir a través de las letras nuestros sentimientos y expresar lo que sentimos. Muy bien, qué lindo lo que dices, Jorge Luis. Sí, buenas noches. Bien, llama la atención lo que comentas, Alejandro, el poder expresar el no poder expresar lo que se siente, lo que se piensa,
Sin embargo, creo que la poesía, no sé, la poesía es un género literario en donde nosotros sí expresamos lo que pensamos y lo que sentimos, ¿no? Entonces, bueno, es lo que yo te preguntaría, ¿no? Porque si es una manera de expresarnos, yo he comentado con algunos otros poetas, ¿no? Que incluso nos expresamos con imágenes, con metáforas, y creo que tú como poeta lo vas logrando, ¿no? Mi pregunta es esa, ¿no? El, esa forma de expresarse a través de un poema, ¿no? Yo creo que los poetas somos, de cierta forma, los mejores en traducir algunas, o ser más sensibles respecto a algunas cosas que las demás personas no pueden percibir de la misma forma. Por ejemplo, nosotros podemos traducir cosas intangibles, como por ejemplo el tiempo, y cosas que personas quizá piensen que no tienen forma, pero los poetas podemos darle forma e incluso voz a esas cosas. Te decía, Jorge Luis, que estas redes de la virtualidad en este tiempo pandémico de sacrificio, ¿no? Ha servido para conocer a los poetas, a este gremio maravilloso, ¿no? Yo les diría como estos gitanos que nos envuelven en la palabra para transmitirnos un mensaje desde la belleza. ¿Estás de acuerdo, Jorge Luis, conmigo? Sí, yo creo que Alejandro lo está logrando, ¿no? A lo mejor no tanto, sí, un tanto con la experiencia de la pandemia, ¿no? Pero creo que es como un pretexto, ¿no, Angelita? Creo que ya vamos, bueno, yo espero que ya vayamos llegando a los espacios post-pandemia, y creo que vamos a tener esos grandes espacios, sobre todo estos jóvenes con los que hemos estado conversando en estas semanas, ¿no? Y Alejandro es uno de ellos. A mí no me sorprende, a mí me llena de emoción el saber que ellos están creando esa generación joven, la generación del año 2000. Estaba yo leyendo algo sobre, rápidamente, algo su semblanza, y pues es un joven, ¿no? Como algunos otros que hemos entrevistado. Y yo te preguntaría, Alejandro Mesa, ¿cómo es que tú eliges el poema o los poemas para poder expresar eso que tú percibes, lo que tú sientes, lo que tú piensas, y sobre todo el mensaje que le puedas dar a los jóvenes, y no tan solo a los jóvenes, a todos los que leemos tu creación literaria, ¿no? Eh, esa sería mi pregunta, pues, ¿cómo eliges tú o cómo elegiste el poema? ¿Qué te llevó a elegir los poemas, no? En definitiva, lo que me llevó a escribir los poemas es querer transmitir un mensaje. Y bueno, en realidad es que yo creo que la poesía es de todos, y es por eso que quiero comunicar lo que yo quizá he vivido o he atestiguado de otras personas. Y también los poemas los escribo para que la gente que los lea, quizá por casualidad o con propósito, encuentre un mensaje y pueda darle un mensaje que ellos solos entiendan o que sean relevantes, tal vez refiriéndoles a algo que les pasó o que sea significante para ellos. Muy bien, qué bonito. Alexander, ¿podría leernos un poema de su autoría? Puede ser uno de los que mandó al reto poético o el que usted prefiera. Claro que sí, con gusto. Bueno, este poema se titula Mil y mi ruego. 1000 palabras en mi voz se acoplan. Fue más sencillo recordarte que dejarte ir. La lluvia cae y los vientos soplan. Duelen en el alma las noches a solas, sin poder dormir. Sentir el frío en medio del desierto, querer soñar o estar despierto.
sentir que la vida se desvanece, se inquieta. Mi alma intranquila ruega oír tu voz otra vez, también sentir tu piel. Ruega vivir lo suficiente para decir aquello que callé, lo que, por mucho tiempo, en lo más profundo de mi corazón guardé. 1000 años pasarán y no te olvidaré, jamás. Que mi fuerza nunca se venza para caminar hacia tu presencia, correr hacia tus brazos, besar tus cálidos labios, acariciar tus cabellos, apaciguar tus ojos y hacer que lo nuestro sea algo más que eterno. Gracias. Hermoso sentir y decir. Jorge Luis. Aquí, Angelita, Sí. Al escuchar este poema de Alexander, al escuchar este poema, me reí porque me llegó Alexander. Me gusta cómo trabajas esas figuras y no sé, me emocionó escuchar, Angelita, parte de romanticismo. Hay romanticismo en este poema que acaba de leer para nosotros y para quienes nos van siguiendo en estas entrevistas, ¿no? Y creo que aquí se cumple lo que escuchaba hace algunos meses, ¿no? De alguien que escribe novela, cuando le dijeron, tienes nada más 5 minutos para dar tu mensaje. Y esta persona dice, recuerden que soy novelista, no soy poeta, voy a hablar un poco más. Y ve cómo Alexander, cuando responde, sus respuestas son cortas, pero qué bien se explaya al crear, al dar un mensaje con un tinte poético, ¿no? Entonces, es más profundo todavía escucharlo en su poema, leerlo, que a veces el tener un tanto soltura, ¿no? En cuanto a una respuesta que da. Me encanta esa parte, ¿no? Porque no sé, Angelita, no sé, Alexander, sí, pero los poetas generalmente son personas un tanto introvertidas, no tanto extrovertidas, ¿sí? Y una forma de mostrar lo que son es escribiendo, ¿sí? Es declamando, sobre todo escribiendo, ¿no? Me encanta ese mundo interno de Alexander en este poema que ha escrito. Y yo le preguntaría a Alexander, ¿qué ha significado para ti, en medio de todo esto que hemos platicado, qué ha significado para ti el reto poético? De entrada te felicito por este hermoso poema, ¿eh? Me gusta cómo manejas la palabra, ¿no? El poeta siempre es maestro en la palabra y tú a la edad que tienes, y lo digo en el sentido, no como para, a veces decimos, es que es un poeta joven, ¿no? Pero no en el sentido de decir, no sé, lo voy a decir, ¿no? De decir, le falta experiencia, no, porque yo acabo de notar en esas letras mucha profundidad que, vamos, la poesía, en ese sentido, el creador de un poema no tiene edad, ¿sí? Y creo que Alexander lo ha logrado. Entonces, ¿qué ha significado para ti, Alexander, el reto poético y sobre todo esto que he comentado? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de todo ello? Bueno, el reto poético ha significado para mí una gran oportunidad de poder compartir mediante ustedes mis poemas y además escribir sobre quizá un tema específico o relacionado a ese tema y buscar algo que yo haya vivido o presenciado y poder aunarlo a un poema, hablar de él. Jorge Luis, yo quiero regresar un poquito al texto anterior, al texto que leyó de viva voz Alexander y que a mí también pues me emocionó realmente, ¿no? Porque de alguna manera pues el amor como que está prendido en la carne, en la piel, en la sangre, ¿no? De todos los seres humanos. Alexander, hablemos un poco de imágenes que encontré en su texto poético.
Para usted es importante la creación de imágenes, ¿no? De emocionar al lector a través de imágenes, de cómo se conectan palabras con un nuevo significado. Sí, como decía antes, los poetas somos grandiosos en cierta forma para poder traducir o darle sentido a cosas que las personas no pueden percibir de cierta forma, de una singular forma. Y pues sí, por ejemplo, en la frase de vivir o sentir el frío en el desierto, bueno, es una contradicción que se da, pero esa contradicción tiene mucho sentido. Claro, es una antítesis, ¿no? Una maravillosa antítesis que recorre, hace ¿cómo es? Emocionar pues al lector, ¿no? Jorge Luis. Sí, a lo mejor eso que acaba de comentar Alexander, pues para el pensamiento no tiene lógica, no, como que no hay lógica, ¿no? Pero, por ejemplo, sí tiene sentido porque él lo hace muy bien, ¿no? Trabajar con la lógica del corazón. Eso es lo interesante, ¿no? Que me viene así como ahora a la mente, ¿no? Dice, bueno, es que parece algo paradójico, algo contradictorio, ¿no? Quizá para la lógica que nosotros estamos acostumbrados, que nos han dado los sistemas educativos, la cultura, ¿no? Sin embargo, para él, esa contradicción o aparente contradicción lingüística, podemos decir, hablando de sintaxis, y tiene significado, pero solamente tiene sentido, Alexander, ahora lo entiendo contigo, tiene sentido con la lógica del corazón. Y tú la has sabido manejar muy bien en este poema que nos acabas de compartir, ¿no? Entonces, no sé, es maravilloso esa parte. He aprendido algo nuevo en esta entrevista, ¿no? Hablar de la lógica del corazón a través del poema con lo que nos ha dado Alexander, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? Creo que está de acuerdo Alexander, ¿no? Les agradezco. Ajá, muy bien. Alexander, quisiera hacerte esta preguntita. ¿Nos puedes dar 3 nombres de la poesía latinoamericana que hayan influenciado en su vida y en su creación poética? ¿O qué estás leyendo en estos momentos? Debo referir en este punto a uno de los grandes poetas mexicanos, a Jaime Sabines. En su obra, él quizá fue revolucionario. Él hacía cosas sencillas que realmente eran extraordinarias, y además de su gran humildad. Un referente, ¿no? De la poesía latinoamericana, universal, digo, ¿no? En esta gran patria de la lengua española. Jorge Luis. Mira, me cae mejor todavía Alexander, ¿eh? Porque citó a Jaime Sabines, ¿no? Un paisano mexicano, ¿no? Bueno, él es chiapaneco, es de Chiapas, ¿no? Qué bien, buena referencia, ¿no? Con Jaime Sabines. ¿Algún otro, Alexander, aparte de Jaime Sabines, que leas, que haya influido en tu forma de escribir? El poeta cubano, por ejemplo, José Ángel Buesa. Yeah. Bueno, considero que es un gran poeta y que ha influido mucho en mi forma de escribir, quizá. Muy bien. Alexander, otra preguntita. ¿Qué esperas que tus lectores encuentren en tu creación poética? Espero que encuentren un mensaje que sea relevante e importante para ellos mismos, y también que le den un significado que les ayude a mejorar como personas, y pues en general sería ese mi objetivo. Qué lindo, qué bonito. Jorge Luis. Sí, Una pregunta más y para cerrar, ¿sí? Sí, bueno, yo voy a hacer una pregunta que, bueno, yo he visto que Alexander
ya escribe en varios espacios, no tan solo en Reto Poético, en lo que yo leí de su semblanza, ¿no? Yo te pregunto, Alexander, ¿tú eliges a tus lectores, hasta los que ahora te van leyendo? Y sobre todo cuando vas haciendo tu creación poética, ¿eliges a tus lectores o son los lectores los que te eligen a ti? Yo diría que son los lectores. Claro, las personas al paso que van viviendo las situaciones diferentes que se puedan dar en su vida, buscan, por ejemplo, lecturas relacionadas a lo que quizá ellos estén viviendo, similares, para poder sentirse identificados. Yo quisiera hacer otra pregunta a partir de aquí, Angelita, si me permites, y con esto Sí, también voy cerrando. desde luego. Antes de preguntarle, Alexander, te felicito por esa creación poética, por esa probadita que nos diste, decimos en México, de tu creación poética. Y yo te preguntaría, de los que te han leído a ti y a lo mejor han comentado, han compartido tu trabajo a través de redes sociales, por ejemplo, yo te pregunto, ¿ya tienes identificado al perfil de tus lectores? ¿Qué tipo de lectores son quienes te van siguiendo, van comentando? Ya a lo mejor esperan el próximo poema que publiques. ¿Ya identificaste al perfil de lectores o aún todavía no? Bueno, diría que aún todavía no, porque, bueno, hasta ahora, hasta el momento he escrito todo lo que yo he querido escribir. Es decir, siempre los poetas escribimos lo que sentimos o lo que percibimos, y son los lectores los que van a finalmente decidir qué leen o qué no les gusta. Ok. Mira, tiene lógica con lo que dijo hace rato, ¿no? Así O sea, es. porque acá son los lectores quienes, de acuerdo a lo que quieren leer, eligen su trabajo, ¿no? Sus poemas. Y a lo mejor él como creador literario, como poeta, cuando escribe, no piensa en el lector, piensa en sí mismo, o a lo mejor ni en sí mismo, porque se deja absorber, ¿no? Por ese momento de inspiración, de estar en contacto con, no sé, con el todo, y pierde, cuando alguien escribe así, pierde conciencia del momento y se entrega totalmente se entrega a esa fluidez espontánea, ¿no, Angelita? Tú eres Así poeta es. también, Sí. y se entregan a ello, ¿no? Entonces, te Sí. felicito, Alexander, y qué bueno que no sea la primera ni la última vez que conversamos contigo, y y adelante con el reto poético, porque ya me dejaste con la idea así con esa curiosidad de seguir tu trabajo, no sé, en tus redes sociales, no sé si nos puedes decir cómo te encontramos en las redes sociales para ir leyendo más acerca de ti. En primer lugar, agradecerles porque en realidad son ustedes los que he encontrado la oportunidad de compartir mis poemas y un reto poético en el que sobre un tema deba escribir un poema o relacionado, y eso me va a ayudar a mejorar la forma en que escribo y quizá incluso la técnica. Y bueno, en mis redes sociales, bueno, en Facebook me pueden encontrar como Alexander J. Yescas, con todo mi nombre completo, y ahí pueden encontrar algunas participaciones que he tenido en otras revistas literarias digitales que hasta el momento he logrado participar. Muy bien. Muy bien. Bueno, Jorge Luis y Alexander, siempre la poesía iluminándolo todo. Y usted, Alexander, ha iluminado las páginas de la academia en esta actividad poética, en este reto poético. Se nos terminó el tiempo. Agradecemos de corazón su presencia en el reto poético convocado por la academia. Gracias.
Gracias por su poesía, Alexandre, como un acto sincero. Abrazos fuertes a su gentil persona y a su valiosa poesía. Mil gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias y buenas noches.